demorarnos mucho. Ya, estamos miércoles 7 de julio de 2021. Estamos aquí con esto del estudio de caso. Bueno, para comenzar, chicas, quiero presentarles, quiero mostrarles algo, mejor dicho. Déjenme ver qué pasó aquí. Ya. Ustedes a lo mejor ya tengan mejor dicho, ya deberían tener su tema del que van a hablar. Pero, por ejemplo, aquí les muestro 5 ejemplos de estudios de caso y cómo les abordan. Fíjense, verán. Dice, Teresa es una excelente alumna, pero sus notas no fueron muy buenas en el segundo lapso. Las preguntas que se plantean. ¿Qué le pasó a Teresa? Porque sus notas bajaron. ¿Cuál será el motivo de su bajo rendimiento? Buscar las personas que puedan dar información a Teresa. La interpretación, Teresa se siente mal emocionalmente porque su madre está enferma. O sea, se fijan que hay un tema, luego se tiene que hacer las preguntas, ¿qué pasa con ese tema? ¿Por qué se convierte en un problema? Y lo que nosotros teníamos que hacer acá es la justificación. La justificación en este punto, a este nivel, cuando nosotros estamos haciendo un estudio de caso, no se centra en porque me gusta, porque es bonito, porque es feo. Tenemos que nosotros hacer una redacción coherente, dar argumentos. Recuerden esto que les decía cuando veíamos en lectura crítica en los ensayos, el ensayo argumentativo, el descriptivo. Nosotros tenemos que dar argumentos de tal manera que tenemos que convencer al lector. Si usted solo pone por qué es bonito, por qué es feo, porque me gustó, porque es interesante, eso no va a llamar la atención al lector. Mire acá otro estudio, dice, el señor Pedro sufrió un accidente mientras trabajaba cortando el jardín. ¿Cuáles eran las causas del accidente? La herramienta no estaba en óptimas condiciones o el señor Pedro no se sentía bien en ese momento. ¿Qué tan grave fue la herida? Fíjense, está viéndole a un tema como un problema. Y a ese problema se hace las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el contexto? Miren aquí en esta parte, mire, dice. Dice, la herramienta no estaba en óptimas condiciones o el señor Pedro no se sentía bien en ese momento. Aquí estoy hablando del contexto. Estoy hablando del contexto. Ya estoy dándole tiempo y lugar ahí. El momento en el que el señor está trabajando. El momento en el que está realizando la actividad. Entonces acá, en lo que dice cuáles serían las causas del accidente, esos vendrían a ser los antecedentes. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué situaciones se dieron ahí? ¿Cuáles son las cosas que están pasando para que se dé tal o cual situación? ¿Qué tan grave fue la herida? Finalmente, ya luego que recolecto toda la información, luego que ya respondo la pregunta, si es que la herramienta estaba bien, estaba mal, si es que el hombre se sentía bien en ese momento y todo, ahí, luego de realizar toda esta información que sería el marco conceptual, el marco teórico, de ver qué pasó, todo lo relacionado al tema, yo puedo dar una conclusión y decir la herida fue grave, no fue grave, qué es lo que pasó. Entonces, fíjense cómo se aborda un tema, un problema desde preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? Eso, chicas. Entonces, con esto, lo que quiero ver es ya los temas. Yo les había cargado a ustedes, déjenme ver si les cargué ya los temas, ¿no es cierto? Definición del tema. Kiara, todavía no le tiene el tema. Sí, dicen, yo le iba a poner en Word como supuestamente yo ya le iba a llamar al tema. Ya, cárguele al tema para revisar. Ahorita, por ejemplo, voy a revisar el tema el tema que propone Jocelyn. Dice protocolos sanitarios del COVID-19 en el Ecuador. El tema, Jocelyn, el tema son los protocolos sanitarios
del COVID-19 en el Ecuador, ¿verdad? Sí, Lizzy. Ya. Aquí cabe analizar algo. Los protocolos sanitarios, ¿en qué momento? Cuando empieza la pandemia, luego de la pandemia, ahorita, en este momento, en la ciudad de, bueno, ya está hablando del Ecuador, ¿no? Entonces, a nivel general. Entonces, ahí tiene que usted especificar en qué momento de la pandemia usted se va a enfocar para tratar los protocolos sanitarios. Digamos, dice, en primer lugar se abordará el concepto de protocolos sanitarios, en segundo lugar se investigarán cuáles son los protocolos utilizados en el Ecuador para un mejoramiento sanitario, buscan cómo actuar de manera favorable para disminuir contagios de esta contagios de esta manera, a ver, para un mejoramiento sanitario buscan, aquí hay que mejorar la redacción, cómo actuar de manera favorable para disminuir los contagios. De esto genera frustración en algunas personas. Sin embargo, gracias a los protocolos ya escritos por el Ministerio de Salud, solucionan necesidades para evitar propagación de los contagios. Aquí estoy infiriendo que usted se está refiriendo a ahora, a los protocolos que están ahorita, ¿verdad? Sí, Lizzy. Ya, verá, aquí le voy a ver, déjeme ver. A ver. Recuerden, déjenme abro esto por acá. Si les había cargado yo esto. A ver. Ahí está viéndose, ¿no es cierto? Ya miren, verán. Como ustedes ven en el documento, que en el anexo también está pasado, cuando yo ya veo el tema, tengo que ver la parte de la introducción, es el resumen, como les decía, el abstract de una película. Usted solo le pica la atención del usuario. Pero lo que realmente tenemos que nosotros hacer, por una parte, es en desorden, porque tenemos que ver el tema, nosotros tenemos que ver el tema, y primerito nosotros tenemos que hacer la definición del problema y la justificación de por qué estoy teniendo este problema. En los antecedentes, aquí va, como les decía la clase anterior, cuando buscan ver el historial de una persona, le piden los antecedentes penales. Los antecedentes es lo que saben decir. Entonces, ven si ha tenido problemas, qué ha hecho, qué no ha hecho. Eso es los antecedentes, ver todo lo que ha pasado con esa situación. Lo que ahorita, por ejemplo, Jocelyn ya definió es que va a hablar acerca de los protocolos sanitarios del COVID-19 en el Ecuador. Ya, aquí tiene que definirse el problema. ¿Cuál es el problema que se suscita con los protocolos sanitarios del COVID-19 en el Ecuador? Note lo que dice aquí, se detalla un suceso, hecho, fenómeno, que incide de manera problemática en el contexto planteado. ¿Cuál es el problema que usted quiere abordar con los protocolos sanitarios del Ecuador, del COVID-19? Tal vez sería el incumplimiento porque hay personas que incumplen y eso hace que la pandemia se extienda más. Ya, entonces la falta de cumplimiento o el no cumplimiento de los debidos protocolos sanitarios para contener la pandemia. Ese sería el problema.
Sí, sí. Ya, entonces, aquí protocolos sanitarios de COVID-19 en el Ecuador. Aquí el tema, bueno, el tema está bien. El título podemos ver cómo le podemos mejorar tal vez, pero el tema ya está bien, ya le entiendo por dónde va usted. Entonces, recuerde, va a hablar acerca del incumplimiento de los protocolos sanitarios en el Ecuador y producto de esto, la pandemia no se contiene. Entonces, ahí usted va a tener que hablar, ojo, del COE, usted va a tener que ver qué disposiciones da el COE nacional, cuáles son, usted va a tener que identificar cuáles son los puntos críticos donde eh, donde no se respeta esto. Tal vez, tal vez va a ser muy extenso si usted habla de todo el Ecuador. ¿Cómo podría usted comparar, por ejemplo, Guayaquil con Cuenca? Jocelyn, En esa parte investigaría como los protocolos que existen en cada ciudad del Ecuador, más o menos. ya. Entonces, Oh, fíjese, ya. oh, Entonces, usted lo que tendría que hacer ahí, usted lo que tendría que hacer ahí, si se quiere eso, es tomar como una muestra las tres ciudades principales del Ecuador, o usted hacer una investigación y según las noticias, de esto sí puede hacer con noticias y con páginas del Ministerio de Salud y páginas oficiales de las autoridades del Ecuador. Usted podría ver con estadísticas en qué ciudades es lo que hay más contagios, qué es lo que está pasando con los protocolos sanitarios y tal vez por qué no se contiene. Y aquí ya viene la justificación. Si usted define el problema, si usted ya le definió el problema, como habíamos dicho anteriormente, la justificación es que la pandemia no se contiene a pesar de que las autoridades dan unas normativas para protocolos y rutas sanitarias y esto provoca que sigan existiendo más muertes en el país. Entonces usted va a analizar eso. Entonces, si ve, ahí está ya la justificación de su problema. De pasito, ahorita ya hemos definido el problema y ya hemos justificado por qué usted está escogiendo ese estudio de caso. Entonces, una vez hecho esto, una vez hecho esto, usted ya tiene ahí que buscar los antecedentes. Entonces, los antecedentes ya va desde cuándo inicia la pandemia acá en el Ecuador, hubo la debida información, no hubo información, desde cuándo la gente comenzó a tomar conciencia, a usar mascarillas, la gente le perdió el miedo a salir, antes no salíamos, ahora sí se sale. Eh, ¿Qué está pasando con el tema de la vacuna? También tiene que hablar ahí de la vacuna ahora en la actualidad. Tal vez usted podría hacer una proyección. ¿Qué pasó con Chile? Por ejemplo, Chile se vacunaron y luego ellos salieron y no se protegieron y hubo un rebrote y ahorita, bueno, no sé si Santiago todavía sigue confinado, pero hace un par de semanas de nuevo pues, les pusieron en confinamiento total. Entonces, toda esa historia que usted hace, esos son los antecedentes. Podría hablar a lo mejor del coronavirus COVID-19. Nace en Wuhan, el primer contacto fue acá con una señora que vino de España, bla, 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 y de ahí a usted da un poco de antecedente. Recuerden, chicas, esta parte de aquí, no se pasen de las 250 palabras. Tampoco vayan a hacer unas 20, ¿no? Igual la justificación es más cortita, 100 palabras. Acá ya tenemos los objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo de estudio?
¿Qué, cómo y para qué? Eso es lo que usted tiene que redactar en el objetivo. ¿Qué es lo que va a investigar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y para qué? Entonces, ¿qué va a investigar usted en su proyecto, Jocelyn? Los protocolos de cada ciudad del Ecuador. Ya, entonces, ese es el qué. El cumplimiento de los protocolos. Recuerde que tiene que estar en verbo infinitivo, entonces, ar, er, ir. Analizar, comprobar, ¿qué más sería ahí? Analizar, comprobar, verificar, cosas así. Verbos así tiene que utilizar, ¿ya? Ese es el qué, el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante qué va a hacer la investigación. Mediante investigaciones. ¿En dónde va a investigar? Informes científicos o de médicos. Ya, entonces usted va netamente a hacer investigación en la prensa, usted va a hacer investigación en páginas oficiales y a lo mejor usted haga algún test, alguna encuesta, alguna entrevista, si es que puede, incluso ahora usted puede hacer una entrevista con algún médico, con alguna persona entendida en el tema. Entonces, ¿el qué? El tema, el que iba a hacer es el cumplimiento, el verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el Ecuador, como mediante una investigación de campo o mediante una investigación eh, em, por medios de la prensa y medios oficiales de las autoridades del Ecuador. ¿Para qué? Para evidenciar o para identificar cuál es el problema, por qué no usan o por qué está fallando. Entonces, si ve el qué y cómo, para qué. Mira acá lo que dice el ejemplo. Identificar la evolución de los contagios del COVID-19 en la parroquia de Nono por medio de un análisis de los oficiales y la percepción de sus habitantes. Si ve, ahí está el qué y cómo, para qué. El qué, identificar la evolución de los contagios del COVID-19. ¿Cómo? Por medio de análisis de los oficiales. Usted va a hacer el cómo, por medio de análisis de las estadísticas oficiales, por medio del análisis de la prensa, etcétera. Como usted vaya a buscar esa información. ¿Y para qué? Fíjese lo que dice, para concientizar sobre la importancia de las medidas de seguridad. Entonces, usted en el para qué puede poner el para identificar por qué la gente no cumple o para identificar cuál sería una posible solución para las medidas para los protocolos sanitarios. Entonces, si se fija, y ahí usted ya le tiene a su objetivo. Ojo que aquí con la clase que usted puede volver a ver, ya le puede ir armando a su proyecto, ya tiene, verá, el nombre, ya tiene la justificación, ya tiene la definición del problema, de pasito ya tiene parte de los objetivos. Cuando yo ya tengo todo eso, cuando yo ya tengo todo eso, la introducción yo les recomiendo que la haga al final. ¿Por qué? Porque una vez que usted ya hizo todo el trabajo, la introducción es como la sinopsis que yo le decía. Usted solo describe un poquito de la investigación y pica la curiosidad del lector, como que le llama la atención, como cuando usted ve una película. Le dice par de cosas, quién es el protagonista, por ahí, y luego, en base a eso, usted dice, no, yo sí quiero ver esta película. Es igualito en la introducción. Usted tiene que abordar la información para que le llame la atención al lector. Esa es la idea. Y luego ya en el marco conceptual es toda la información, todo, toda la información que usted recolecta, desde qué es el COVID-19, dónde aparece, tiene que usted buscar las resoluciones del COE nacional, COE cantonal, basarse en cifras oficiales, ¿ya? Entonces, fíjense
definirlo, como nos dice acá, ¿no? El tema del COVID-19, usted tiene que definir qué es el COVID-19, tiene que definir qué es un protocolo, qué es una ruta, qué es un protocolo sanitario, qué es una emergencia sanitaria. Tiene que usted ir definiendo esas cosas, ¿ya? No me voy a ir más allá por el momento. Con esto, Jocelyn, creo que usted ya está encaminada, ya le tiene la idea por dónde va a ir. Sí, le hice. Ya. Les recomiendo luego vuelva a ver la clase y vaya armándole ya el documento y seguro va a estar bien. Recomendación, cuando vaya cuando vaya a redactar, por favor, redacte siempre en tercera persona. No ponga mi proyecto, no ponga mi investigación, ponga la presente investigación, el presente proyecto, el presente estudio de caso. No vayan a poner mi estudio de caso, mi presentación, mi tesis, nada. No, siempre se redacta en tercera persona, ¿ya? La presente, el presente estudio es esto, y en todo usted redacta así. Incluso si es que usted dice, si es que usted buscó información, usted no dice busqué información en tal, usted pone se buscó información en tal lugar, se hizo una entrevista tal, usted no pone hice la entrevista, no, se hizo la entrevista al tal experto, se hizo la recolección de datos, nunca vayan a poner en primera persona, ¿ya? Listo. Kiara, entonces, ¿cuál es el tema en cambio que usted está ya planteando? Es siempre sobre el COVID-19 y el tema es el coronavirus y el impacto en la educación. ¿Ya? Ya, entonces el COVID-19 sería el coronavirus, el impacto en la educación. Ya. A nivel mundial, a nivel de Ecuador, a nivel de Cuenca. De Ecuador. Ya, ya. Sea específica, por favor, porque si usted deja abierto a nivel mundial, usted tendría que analizar qué pasa a lo mejor por continentes, qué pasa con América Latina, incluso dentro del mismo continente, qué pasa con la educación en América Latina. No creo que la educación en América Latina sea igual a la de Norteamérica, ¿sí o no? Ni tampoco la educación de América con la de Europa. Entonces ahí solamente especifique ahí en la parte de Ecuador. Entonces, igual, usted en la definición del problema, usted ya tiene, ¿no es cierto?, el impacto. Usted dice el coronavirus y el impacto en la educación del Ecuador. Algo así sería el tema, ¿no es cierto? Ahí usted tiene que pensarle, Jocelyn y Kiara, tienen que pensarle un título así que les llame la atención. Desde el título, uno llama la atención al lector. Tiene que ser un título así que pegue, tiene que ser un título que diga, wow, yo sí quiero leer esto. Entonces, igual, en los antecedentes usted tendría que hablar cómo era la educación antes, qué pasó cuando ya tuvimos que confinarnos, ya todo se pasa a lo digital, qué pasó cuando se pasó a lo digital. Eh, Ecuador, América Latina estaba preparado. Usted va a tener que hablar de tecnología, usted va a tener que hablar de modelo educativo. Si bien es cierto, todos, en teoría, todos vivíamos en una época digital, ¿no es cierto? Y casi todos teníamos un celular o una computadora, ¿sí o no? Y cuando se dio la pandemia, ¿todos sabían utilizar el celular y la computadora? No, ¿no es cierto? Ahí se evidenció un problema muy grave, que no teníamos una alfabetización digital. Usted va a tener que hablar tal vez de brecha digital. ¿Qué pasa? ¿Por qué al principio no podían recibir clases? ¿Qué pasa incluso cuando tiene un sistema? ¿Y qué pasa incluso cuando somos como personas? Cuando nos pusieron, por ejemplo, en el colegio, el nuevo sistema este Classroom al principio del año, hubo gente que no quería, hubo personas que les costó adaptarse, otras no tuvieron problema. Entonces, fíjense, todo eso tiene que analizar dentro del problema. Luego, en la definición en sí del problema,
en la definición en sí del problema, ¿usted qué es lo que va a analizar más de esto de la educación en tiempos de COVID? En la definición, Listen, yo estaba pensando a ver si es que le ponía desde cómo es que inició desde un comienzo hasta como que intentar hacerle un resumen hasta prácticamente ahorita. Pero eso sería un poco entre el antecedente. Ese sería un poco el antecedente. Por la definición del problema, note lo que le dice acá. Se detalla un suceso, hecho, fenómeno que incide de manera problemática en el contexto. Entonces, usted, si es que habla de educación en tiempos de COVID-19 o en tiempos de pandemia, usted lo que podría hablar es, por ejemplo, la si es que las personas tuvieron problemas en las clases virtuales o si es que la educación avanzó con las clases virtuales, si es que avanzó, se estancó, ¿qué pasó? ¿Qué suceso? ¿Qué fenómeno pasó? ¿Qué sucedió ahí? Entonces usted tal vez puede decir, hablar del acceso a la tecnología, que la tecnología no permitió que todas las personas se conecten. O también la otra parte que pasó, la tecnología se convirtió en un distractor, porque si bien es cierto, también entraban a clases, pero no entraban, apagaban las cámaras y se ponían a hacer otras cosas. O sea, esa es una realidad que usted podría analizar qué pasó con los jóvenes. Porque por ejemplo, se dijo que no puedo perder el año. Y al final toditos bajaron la guardia y hay bastantes personas en supletorio, bastantes personas con problemas de calificaciones, porque no es que no se pueda perder el año, sino simplemente que es más flexible, pero igual se tenía que cumplir. Entonces, mire cómo aquí la tecnología se dio para qué. En primera instancia, con Internet usted tiene acceso a un mundo. A nivel mundial se democratizó la educación, puede usted acceder a universidades, a bibliotecas, pero ¿qué pasó con el estudio? Ahí viene la definición del problema. ¿Qué problema tuvo la educación con el tiempo de COVID? Eso analícele usted. Véale desde qué punto de vista quiere usted analizar esto de la educación. Desde el punto del acceso a la educación con tecnología o desde el punto en el tipo de educación o la calidad de educación que se dio con la teleeducación. Usted véale ahí. Note lo que le dice acá. El suceso, hecho, fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. El contexto es la pandemia COVID-19. Ese es el contexto. Pero, ¿qué problema pasó ahí con la educación? Eso es lo que usted tiene que ver. Y la justificación del caso, ¿cuál es la razón por la que usted escogió eso? ¿Por qué escogió usted ese tema? Porque, o sea, en, ¿cómo le explico? Para mí, creo que afectó demasiado todo esto porque prácticamente nosotros cambiamos de lo que es irnos al colegio, poder como que atender más o poder em, hasta participar más y entender, vuelta ahorita haciéndolo virtual, como usted dijo, se nos hace también un poco difícil. Hay personas que no prestan tanta atención, entonces escogí más eso porque sí, como que ha hecho un impacto en la mayoría de los jóvenes que aún siguen estudiando. Ya. Entonces, el punto suyo es que la educación virtual o sea, obviamente no es lo mismo que la presencial, ¿no es cierto? El punto suyo es que con la educación virtual no se pudo abordar o no se pudo avanzar igual que en la presencial. Y ya ve, entonces aquí usted aquí acaba de decir algunos argumentos.
La parte esta de lo presencial. No estamos acostumbrados a estar sentados frente a una computadora. Somos seres sociales. El mero hecho de que usted salga de su casa y vaya al colegio, iba al colegio todos los días y se encuentre con sus amigos, le cambiaba el estado de ánimo, le daba ganas de levantarse, le daba ganas de cambiarse, le daba ganas de ir al colegio y más sea por verles a sus amigos, pero usted se iba, incluso hasta el tema de que hasta hacer las tareas era porque ese ratito me pedían y hasta por vergüenza decía, no tengo, acá en cambio por virtual nadie se entera de nada. Todo es ese cambio. Entonces póngase ahí usted ya tiene parte de la justificación y la definición. Solamente especifique, defínase usted bien el punto en el que va a tratar y ya usted ya tiene la definición y el estudio. Igual el qué, cómo, para qué. ¿Qué va a estudiar? Usted va a estudiar el impacto de la educación virtual dentro de la pandemia. Eso sería lo que usted va a analizar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la recolección de datos, mediante encuestas. A usted, por ejemplo, le entraría fantástico en Google Forms, con una encuesta, a sus compañeros, a más estudiantes, con preguntas Y cómo se eso, Listen sintieron. estaba intentando hacer encuestas. Ya, sí, de cajón a usted le sirve eso. Con preguntas como cómo te sentiste con la educación virtual, crees que aprendiste, te gustaría regresar a la presencial, te gustaría quedarte en lo virtual, crees que así se regresa a la presencial, se deban continuar con plataformas digitales, cosas así son las que usted tendría que abordar en ese tema. ¿Y para qué? Al final el para qué usted hace eso? Para ver si es que tuvo impacto o no tuvo impacto, o para ver cómo se puede mejorar, o para que usted pueda hacer una conclusión, para que usted pueda dar una recomendación. A lo mejor usted se encuentra en su estudio de caso con que el motivo por que los estudiantes no prestaban atención era porque se me ocurre, solo el profesor solo presentaba PowerPoint y eso no le llamaba la atención. Entonces, usted puede proponer cosas, incluso puede decir ahí qué es lo que está pasando con esa situación. Entonces, ya por ahí usted va, ¿no es cierto? Igual en el marco conceptual, usted igual tiene que definir qué es el COVID-19, qué es la pandemia, usted tendría que definir qué es una educación virtual, qué son plataformas digitales, ese tipo de cosas tiene que usted definir. La brecha digital, ojo, pilas con la brecha digital. Es esa ruptura que hay entre la sociedad, el analfabetismo digital, lo que le acaba de decir, todos teníamos una computadora y un celular. Por el momento de la pandemia resultó que nadie podía utilizar una plataforma digital, nadie podía entrar a clases por una plataforma, todo se volvió caótico. Entonces, todo eso tiene que ver, porque estamos analizando el modelo de Ecuador. En Europa, en Estados Unidos era otra cosa. Europa, por ejemplo, ellos ya tenían un modelo de emprendimiento y ya usaban plataformas digitales. Acá nosotros ni de chiste usábamos plataformas digitales, excepto ciertas unidades educativas y particulares especialmente. Eso es. Kiara, le ayudó el tema, ya le tiene claro, ya sabe por dónde ir, ya tiene por dónde ir. Sí, Lisa. Ya, buenas. Entonces, aquí ustedes, chicas, yo voy a ir poniendo avances ahí en el Classroom mismo y yo les voy a ir haciendo las recomendaciones. Y ustedes ya vayan avanzando. No esperen de mí para poder avanzar. Si usted tiene algo, incluso escríbame, mándeme, revisamos, yo le digo qué es lo que puede hacer, si es que está bien, si está mal.
recomendación, cuando ustedes vayan haciendo de internet, vayan directo guardando las citas. Recuerden que utilizamos Zotero o utilizamos el Mendeley o utilizamos Word mismo. Entonces, por ejemplo, el documento que les pasamos, solamente recordarán que que donde dice objetivos, yo me equivoqué y puse hasta 250 palabras, en objetivos son 100. Y recuerden que ustedes esos paréntesis van borrando. Entonces, solamente a manera de repaso, para que ustedes vayan haciendo y luego no se les complique. Cuando usted busque una información y vea que es relevante, y esto usted va a utilizar en su investigación, usted ya guarde la cita bibliográfica en el documento que le mandé. Verá, les voy a mostrar acá. Usted está buscando, usted vio información en un texto científico, en un paper, en una página web. Usted en Word se va a la parte donde dice referencias. ¿Se ven? Aquí yo tengo APA. Le da clic en APA. Le da clic donde dice citas. Y si ve, aquí se agrega la cita. Si usted le da clic en el más, no se ve la pestañita que sale. Déjenme comparto toda la pantalla. Ya. Voy de nuevo, verán. Ustedes están en inicio. Se van a referencias. En referencias está... Si no está APA, usted le pone APA. Citas. Si ve aquí dice citas. Y le sale a la derecha las citas. Usted da clic en más. Si ven más. Y aquí le sale, mire. Aquí le sale. Usted puede ver si es que es un libro, sección de libros, artículo de revista, sitio web, informe, documento de sitio web, un formato electrónico, hasta película, entrevista, etcétera, etcétera, un estudio de caso. Usted va llenando los datos que tiene aquí, le pone a aceptar y se va guardando las citas aquí. Entonces ahí usted, cuando va escribiendo, pilas a APA, citas directas, indirectas, y usted ya va guardando esto. Luego al final, cuando usted ya termina, le da clic aquí en bibliografía y solamente escoge bibliografía y le sale la lista de todas las citas bibliográficas que usted hizo. Revisen el documento de Word adjunto que les pasamos. Ahí está prácticamente hecho. No cambien el formato, chicas. Cuando ustedes vayan a utilizar la información, si es que usted hace una cita textual y copia algo de una página, póngale pegado especial, texto sin formato. Porque recuerde que tiene que ser en letra Times New Roman 12. Ya está el formato ahí hecho en el documento de Word. No le vayan a cambiar eso. Y seguimos trabajando. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo en lo que les pueda ayudar por ahora? Kiara, no. Jocelyn. Licen, con respecto al tema, a mi tema, digamos, es que yo hiciera de la ciudad de Guayaquil una comparación con la de Cuenca, ¿estaría bien para no hacer todo el Ecuador? Claro. O incluso usted puede hacer solo Cuenca o solo Guayaquil. Yo le aconsejo que sea lo más específica posible para que no se haga tan extenso el tema y para que no se complique también mucho usted. Ya, Licen, muchas gracias. Ya, entonces, váyanme mandando esas cosas y vamos trabajando y luego seguimos avanzando. Ya. Hecho, chicas. Entonces, paro la grabación. Ya les